Imaginemos por un momento la escena, o sea, un inmenso grupo de esclavos recién liberados. Hambrientos y totalmente desorientados, claro. Sí, en medio de un desierto brutal. El polvo se levanta, hace un calor sofocante, y de pronto este dios que acaba de aniquilar a un imperio gigante les pide construir un palacio portátil de oro macizo. Es un contraste absoluto, ¿eh? Que reciban una bendición divina para este día y para toda la semana que tienen por delante. Es un gran privilegio abrir otra inmersión en los textos. Y hoy tenemos, la verdad, un desafío intelectual y teológico enorme por delante. Totalmente. Vamos a adentrarnos en los detalles de Éxodo capítulo 25, apoyándonos en las notas de investigación de la Biblia de Estudio Holman y la Biblia de Estudio NEA. Y es una tarea monumental, ¿eh? Porque cuando alguien lee este capítulo por primera vez, la sensación inmediata es como estar leyendo un manual de arquitectura antigua. O un inventario súper árido en materiales, ¿no? Ajá, o sea, se habla de codos, de maderas talladas, metales fundidos, lino. Es muy fácil perderse en tanta geometría y, bueno, abandonar la lectura. Claro, aburre si no tienes el contexto. Pero el objetivo de nuestra exploración de hoy es revelar el misterio que, digamos, late detrás de todas esas medidas. Exacto. Lo que las notas revelan de forma unánime es que esto no es una simple lista para armar una carpa glorificada. Para nada. Es la narrativa asombrosa de un Dios infinito que busca deliberadamente habitar en medio de su pueblo. Esa es la palabra clave, habitar. Los textos vinculan esto directamente con el concepto de la Shekinah. Y para quienes nos escuchan, es vital aclarar que esta Shekinah no era una idea filosófica abstracta. Ni un sentimiento cálido en el corazón, ¿no? Para nada. Para los nómadas de esa época, la presencia de la gloria divina era algo aterrorizante y superfísico. Era una columna de fuego en la noche y una nube impenetrable de día. Y el desafío teológico central de este capítulo es precisamente ese. O sea, ¿cómo puede un fuego consumidor residir en el centro de un campamento de humanos falibles sin destruirlos? Y la respuesta es el tabernáculo. Así es. Las fuentes nos invitan a cambiar nuestra forma de leerlo. Esta estructura funciona como un microcosmos, un mini Edén portátil diseñado para restaurar el paraíso. Y también como un palacio real, ¿verdad? Sí, una zona de altísima tecnología espiritual donde lo divino y lo humano pueden tener un punto de contacto seguro. Bueno, vamos a desempacar esto, porque antes de levantar cualquier muro, un proyecto así requiere materiales. Muchos materiales, sí. Y el relato sitúa la acción en un momento de transición extrema. Salen del caos de Egipto y ahora están a los pies de una montaña humeante recibiendo este diseño celestial. Un diseño que exige su participación activa. Exacto. Pero tengo una duda inmensa que seguramente comparte nuestra audiencia. El texto pide oro, plata, bronce, lino fino, madera de acacia. Una lista de lujos, básicamente. Sí, entonces, ¿de dónde saca todo este tesoro un grupo de personas que hace semanas amasaba barro bajo el látigo de un capataz egipcio? Esa es la gran pregunta. Pero la contradicción se resuelve al mirar los capítulos anteriores. Al salir el relato menciona que los israelitas despojaron a los egipcios. Ah, claro. Básicamente, sus antiguos amos les entregaron todas sus riquezas en un intento desesperado por acelerar su partida tras la 10ª plaga. O sea, ¿toda esa riqueza acumulada ahora estaba en manos de nómadas en tiendas de pelo de cabra? Exactamente. Y para entender por qué Dios pide esta riqueza específica, las notas de la Biblia Holman introducen un concepto sociopolítico brillante de la antigüedad. A ver, cuéntame. El tratado de suzerano-vasallo. Suena súper técnico. ¿Cómo funcionaba eso en el mundo antiguo? Bueno, en el antiguo Medio Oriente, un suzerano era un gran rey, un emperador supremo. Este emperador establecía un pacto con reinos menores, que eran sus vasallos. Ajá. La dinámica era clara. El gran rey exigía lealtad exclusiva y un tributo anual cuantioso. A cambio, él garantizaba protección militar. Entiendo. ¿Y dónde entra la arquitectura aquí? El detalle clave es que este gran rey a menudo establecía una embajada, una tienda real en medio del territorio vasallo. Demostraba que el suzerano estaba habitando entre ellos para protegerlos. Fíjate que esto es fascinante. Es decir, el Rey Supremo del Universo no está inventando un concepto abstracto. ¿Para nada? Está usando el lenguaje político que los israelitas ya entendían a la perfección. Está instalando su propia embajada en el centro del campamento. Sí, pero el giro maestro del texto es cómo subvierte ese mismo tratado. ¿En qué sentido? O sea, el suzerano divino es el Rey Supremo,
pero el tributo que pide no es un impuesto extorsivo bajo amenaza de violencia. Ah, es verdad. El texto dice explícitamente que los materiales deben recibirse de todo hombre cuyo corazón se mueva voluntariamente. Exacto. Las notas hacen mucho énfasis en esto. El diseño de esta morada, que por cierto es una réplica exacta de un modelo celestial mostrado a Moisés, depende de la libertad humana. Y aquí la analogía es inevitable. Para la audiencia sería como considerar esto un antiguo proyecto de financiamiento colectivo. Un crowdfunding, sí, pero con una ironía espectacular. Pensemos en el trauma de esta gente. Fueron forzados a construir ciudades inmensas para el faraón. Construcción por pura obligación y opresión brutal. Totalmente. Y de repente el texto hace un giro radical hacia la libertad. Se pasa de construir por obligación a construir por pura devoción. Ya no hay capataces, o sea, solo hay corazones dispuestos. Ese contraste representa una restauración profunda de su dignidad. Claro, el suzerano divino no quiere vasallos esclavizados. Exacto. Rechaza erigir un monumento a su propio ego. Invita a humanos libres a colaborar en este espacio sagrado. Y teológicamente, ese corazón voluntario es el material más valioso. Sin esa voluntad, todo el oro del mundo carece de valor sagrado. Pero bueno, ya con los materiales listos, la lógica dicta empezar la obra por los muros, ¿no? Cualquier ingeniero trazaría el perímetro primero. Pero las instrucciones aquí ignoran los muros por completo al principio. Van directo al núcleo magnético de la estructura. Al lugar santísimo. Ese enfoque de diseño, digamos, de adentro hacia afuera, revela las prioridades absolutas. ¿Y con qué pieza empiezan? Con la más crítica y sagrada del antiguo Israel, el Arca de la Alianza. Las fuentes la describen como un cofre rectangular de madera de acacia. Que es una madera del desierto súper resistente. Exacto. Pero debía ser revestida completamente de láminas de oro puro, por dentro y por fuera. Y es una caja diseñada para movilidad perpetua. Las instrucciones dicen que le pongan anillos y unas varas para cargarla. Sí, y hay un detalle súper tajante en las fuentes. Esas varas jamás, bajo ninguna circunstancia, debían ser retiradas. Ni siquiera cuando acampaban por meses. ¿Por qué tanta insistencia en eso? Tiene dos propósitos teológicos profundos. El primero es seguridad. La santidad ahí estaba tan concentrada que tocar la caja resultaba en muerte instantánea. Las varas garantizaban distancia. ¡Guau! Y el segundo es la identidad de Dios. Él no es un ídolo de piedra anclado a un templo estático. Es una presencia dinámica, siempre dispuesta a marchar con su pueblo. Y dentro de esta caja móvil, Moisés debía depositar el testimonio, las tablas de la ley moral. Las cláusulas del pacto, digamos. Ajá, pero la historia no termina en la caja. Pasan a la cubierta, y aquí es donde se pone realmente interesante y rompe presuposiciones. Sí, entramos al famoso propiciatorio. Que no es una simple tapa de madera, ¿verdad? Para nada. La raíz hebrea está ligada al concepto de cubrir o hacer expiación por el pecado. Las especificaciones exigen una losa maciza de oro puro. Un peso incalculable. Imagínate, y forjados de los extremos de esa misma losa, debían erigirse 2 querubines alados. Con los rostros inclinados hacia la tapa, mirándose entre sí. Exactamente, creando un dosel protector con las alas. Espera un momento, porque esto replantea todo. Las fuentes indican que el espacio sobre la tapa y entre las alas era el trono terrenal de Dios. Sí, su lugar de residencia, por así decirlo. Pero cuando cualquiera de nosotros piensa en un trono, imagina algo gigante, una silla de mármol para intimidar. Un trono de hierro, no. Exacto. ¿Me estás diciendo que el centro de toda esta arquitectura es fundamentalmente un espacio vacío? El vacío es el mensaje teológico más potente aquí. Las naciones vecinas ponían ídolos en sus tronos para manipular a sus dioses. Claro, rituales visuales. Pero el Dios de Israel prohíbe las representaciones físicas. Él habita de forma invisible en ese espacio. Y fíjate en la estratigrafía de esto. A ver. Abajo, en la caja, está la ley que la humanidad inevitablemente rompe. Arriba, la presencia de un Dios infinitamente santo. Si entraran en contacto directo, sería la destrucción del ser humano. Totalmente. Y justo en el medio, separando la ley quebrantada de la santidad, está el propiciatorio. La tapa dorada. Las notas mencionan el ritual de Yom Kippur, aquí, ¿cierto? Sí, el día de la expiación. Una vez al año, el sumo sacerdote entraba con la sangre de un sacrificio sustitutorio y le esparcía sobre el oro del propiciatorio.
cubriendo la demanda de la ley. Exacto, permitiendo que la justicia y la misericordia interactuaran en un espacio minúsculo. El trono es un instrumento de gracia, no una silla de dictador. Es una síntesis brillante, y el detalle de los querubines añade un peso inmenso. Recordemos Génesis. Los querubines bloqueaban el acceso al árbol de la vida en el Edén. Con espadas en llamas, ¿sí? Y ahora están aquí, esculpidos en oro, guardando el acceso a la presencia divina. Es imposible no ver la conexión. Es súper deliberada. Y bueno, saliendo del lugar santísimo hacia la habitación contigua, el lugar santo, el diseño nos muestra cómo este rey se relaciona en el día a día con sus vasallos. Al cruzar la cortina, entras a un espacio que contrasta violentamente con el exterior. Las instrucciones detallan primero la mesa de los panes de la proposición. También de madera de acacia y oro. Y sobre esta mesa, los sacerdotes colocaban 12 panes horneados frescos semanalmente. Representando a las 12 tribus. Pero las notas de la Na hacen un contraste súper interesante con los templos paganos. Fundamental ese contraste. En Egipto o Babilonia, los sacerdotes también ponían banquetes frente a sus ídolos. ¿Pero por qué lo hacían? Porque creían literalmente que los dioses necesitaban ser alimentados. Era una transacción de miedo, o sea, te alimento para que no nos destruyas. ¡Qué revelación! Eso invierte toda la dinámica de poder. Los dioses paganos eran como parásitos de la humanidad. Exacto. Dependían de los humanos. Pero el diseño del tabernáculo destruye esa idea. Claro, al Dios de Israel no tiene hambre. Las fuentes aclaran que esos panes son una provisión simbólica que Dios ofrece para los sacerdotes. Es un cambio de paradigma masivo. Declara que el suzerano divino es el dador inagotable de vida, no el consumidor. Y frente a esa mesa de provisión está la pieza que, wow, debe haber demandado la mayor destreza técnica: el candelabro, la menora. Las especificaciones técnicas ahí son abrumadoras. No había madera, era exclusivamente oro puro labrado a martillo. Nada de fundir metal líquido en un molde. Tuvieron que golpear un talento de oro sólido con herramientas rudimentarias. En medio del desierto, doblegando el metal sin romperlo, sacando 6 brazos simétricos. Un solo error y se arruinaba todo. Es el triunfo absoluto de la devoción frente a fabricar ladrillos de barro en Egipto. Y su diseño es puramente botánico, ¿no? Sí, las fuentes detallan que la estructura estaba adornada con copas en forma de flores de almendro. Y esto no es un capricho decorativo. En ese ecosistema, el almendro es el primer árbol en florecer en invierno. Cuando los demás parecen troncos muertos, el almendro ya está blanco y radiante. Y esa imagen biológica tiene un eco lingüístico muy profundo en hebreo. Totalmente. La palabra almendro comparte raíz con el verbo vigilar o despertar. Entonces, este árbol de oro resplandeciente no es solo una lámpara. Para nada. Es un mensaje que declara que el Dios de Israel está siempre vigilante, atento para cumplir las promesas sobre su pueblo. Entonces, ¿qué significa todo esto para el panorama general? Para quienes nos escuchan, imaginar esa escena es impactante. Pensemos en el contraste con el exterior, claro. Afuera ruge el desierto del Sinaí, arena, serpientes, calor mortal. Pero adentro, al cruzar las cortinas, el ruido desaparece, huele a incienso y brilla la luz perpetua de 7 lámparas. La silueta llameante de un árbol frutal de oro. Exactamente. El tabernáculo es, a todos los efectos, la recreación arquitectónica del Edén original. Tienes querubines bordados en lino, abundancia en la mesa de los panes, y en el centro, el árbol de la vida iluminando todo. Es la promesa física plantada en el desierto de que el paraíso perdido de la comunión con Dios ha sido restaurado provisionalmente. Un oasis hiperconcentrado de vida y orden. Y esto nos ayuda a ver que Éxodo 25 no es un manual de burocracia antigua. Es el plano fundacional de una nueva relación. La fragilidad finita del humano, la madera del desierto, envuelta por la incorruptibilidad del oro divino. Crea un espacio seguro para el encuentro. Y esto nos empuja a una reflexión final súper potente. Sí, las notas de estudio de la NAB nos redirigen al libro de Hebreos, al capítulo 8, versículo 5. Ahí el autor argumenta que cada centímetro de este diseño funcionaba como una copia y sombra de las cosas celestiales. Moisés tuvo que hacer todo según el modelo del monte.
La estructura terrenal era un espejo imperfecto de una realidad espiritual inmensamente superior. Lo cual deja a los oyentes con un desafío provocativo. Si todo ese esfuerzo, ese arte y oro fueron invertidos para reflejar la naturaleza de lo divino, quienes nos escuchan podrían examinar su propio entorno. Claro. ¿Qué están reflejando las estructuras físicas que nosotros construimos hoy? Nuestras arquitecturas modernas, nuestros hábitos diarios, incluso las instituciones en las que volcamos nuestra devoción, están proyectando o distorsionando esas realidades superiores. ¿Es una interrogante ineludible? Porque, invariablemente, cada estructura que levantamos revela ante qué altar está postrado nuestro corazón. Ha sido un viaje extraordinario. Entramos creyendo que leeríamos el inventario de una bodega de metales y salimos contemplando el resplandor de un Edén portátil en la oscuridad del desierto. Dios bendice a todos los oyentes.